¿Qué tal? Bueno, como no hemos podido hacer, al menos por ahora, presentaciones del libro La Conjura físicamente, hemos pensado en hacer alguna conversación como esta que vamos a mantener con gente de la talla de Antón Losada. Antón, ¿cómo estás? ¿Qué tal, líder? ¿Cómo estás, hombre? Bueno, pues aquí un poco jodidos por no poder hacer actos con más público y tal, pero bien, estamos vivos y coleando y eso es importante. Nada, era Creo que ya vas, hablar creo del que libro, vas- hablar de la no sé, situación. ¿por qué edición vas ya? Pues ¿Por qué vamos por edición la vas? quinta edición en el día de hoy y bueno, no importa tanto el número de ediciones como que la gente esté contenta y a la gente parece que le está gustando el libro. Mm. A ti, como analista, vamos a hablar también de la actualidad y de lo que se está cociendo, pero como persona intelectual del siglo XXI, de este mundo actual, ¿cómo ves el libro? ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante de La Conjura? Bueno, déjame que te diga que si vamos a empezar a insultarnos, me levanto y me voy. Entonces, por favor, no me vuelvas a llamar intelectual. Ya sabes que Hemos los venido a hablar de mi libro, intelectuales Losada, ciñete al... exactamente, ya sabes que los intelectuales están en otras labores, en otras cadenas y en otro tipo de actuación, ¿no? A ver, lo que más me ha gustado del libro es que lo escribes como si fuera un thriller, ¿no? Uno lo lee y hay momentos en que se olvida de que está leyendo un relato periodístico y parece como si estuvieras leyendo el guión de una película de acción, de suspense político y de intriga, ¿no? Yo creo que está escrito con mucha agilidad y hay un momento en el que te olvidas efectivamente que estás leyendo pues una crónica periodística y parece algo más, parece el guión de una película, ¿no? Yo si tuviera que resumirlo, me parece una mezcla entre seriales como El ala oeste de la Casa Blanca, ¿no? O películas clásicas como Tempestad sobre Washington. Están ahí todos los elementos de la trama, ¿no? La lucha por el poder económico, el poder mediático, reuniones clandestinas, ¿no? Asuntos turbios. Y esto no es responsabilidad tuya, y series de televisión tan españolas como La que se avecina Mm. o Aquí no hay quien viva, por la calidad de los diálogos que a veces reproduces, ¿no? Hay diálogos que reproduces tú que encajarían perfectamente en esa típica comedia de situación tan española, ¿no? Entonces es una mezcla de esos dos elementos y a mí de luego me encanta mucho. Estaba pensando también que cuando se ve que el libro tiene bueno, pues un relato que al final termina con amenazas de muerte, con llamadas de teléfono anónimas para intentar que algunos que iban a apoyar la investidura del gobierno de izquierdas no lo hagan, con citas también de última hora en un restaurante llamado Tentación, con políticos que iban a apoyar inicialmente al gobierno del PSOE y Unidas Podemos y finalmente no lo hacen, con una presión tremenda, con un logro in extremis de una votación que se temió que volviera a ser una reedición del tamallazo. ¿Por qué crees que se llega a esto en la España del tiempo que vivimos con semejante trance para llegar a que haya una investidura? Pues mira, Jesús, porque en España hay gente que vive muy bien tal y como están las cosas. Y tenía miedo a que el cambio de gobierno pues significara, por ejemplo, pues un cambio en la política fiscal y que España dejara de ser lo que es, un paraíso fiscal para las rentas altas y para las rentas de capital. Entonces, la posibilidad de que llegara Podemos al gobierno y la posibilidad de que el pacto tuviera que incluir a nacionalistas, a independentistas, a más partidos de izquierdas, bueno, pues es lógico que movilicen a gente que ha mejorado muchísimo su situación de poder, su acceso a recursos, la protección de sus rentas y de sus privilegios en la política española de los últimos 10 años, ¿no? La gran recesión fue un gran drama para millones de españoles, pero fue una enorme oportunidad para un puñado pequeño de españolas y españoles que eran muy ricos y muy poderosos y después de los gobiernos de Mariano Rajoy son más ricos y más poderosos todavía. Y eso era lo que estaba en juego, ¿no? La mera expectativa de que pudiera entrar un gobierno que introdujera 4 o 5 pequeños cambios, porque yo creo que nadie en su sano juicio esperaba una revolución, pero 4, pues algo tan sencillo como acabamos de ver ahora, el impuesto a las grandes fortunas.
Algo tan sencillo como eso, tan simbólico como eso. Esa mera expectativa pues generó todo lo que tú cuentas tan perfectamente y con ese ritmo tan cinematográfico en tu libro, ¿no? Sí, bueno, sigue Había generando gente porque se muy ve que en cuanto poderosa, se plantea algo así, gente muy se poderosa, revuelve el gallinero, ¿eh? En cuanto se plantea algo de este tipo, vemos, claro. ¿no? Llamamiento. Bueno, a- es que estamos, claro, es que estamos hablando de, vamos a ver, tú no olvides nunca que en los años de la gran recesión, los sueldos más altos de España no dejaron de subir nunca. Y la media de subida de esos sueldos fue de entre un 5 y un 7%. Cuando a ti, a mí y a la inmensa mayoría de la gente que va a ver esto, le estaban bajando el sueldo y le decían que había que hacerlo por España. Bueno, ellos por España se subían el sueldo un 5, un 7, un 11, un 12 o incluso un 13%. No olvides tampoco que todas las reformas fiscales que se hicieron con la excusa de la crisis, ¿eh? De cada 10 euros que se le devolvieron a los contribuyentes, 8 fueron a las rentas más altas. A ti y a mí nos devolvieron 2 y a las rentas más altas les devolvieron 8 de cada 10 euros. Bueno, la mera posibilidad de que entrara un gobierno que revertiera eso mínimamente y que hiciera, pues eso, pequeños, porque yo creo que nadie en su sano juicio esperaba más, ¿no? Siendo realistas, pues pequeños ajustes fiscales que significaran pues gravar a las rentas más altas, gravar a las rentas de capital, bueno, pues generaron lo que hemos visto, ¿no? Más otro tipo de, estoy poniendo el ejemplo que yo creo que es más visual, que es el ejemplo de la política fiscal. No estoy diciendo que sea ese el único problema, me parece el ejemplo perfecto de lo que quiero explicar. Antón, La perspectiva como gallego, de que hubiera cambios en la fiscalidad, en el reparto del poder, en los equilibrios territoriales, bueno, pues genera que los que se han beneficiado muy claramente de lo que ha pasado en España en los últimos 10 años, bueno, pues se movilicen al máximo para truncar esa posibilidad y promover un gobierno que no solo impidiera eso, sino que garantizase que nada, ninguno de esos privilegios se puede tocar. Yo voy a hablar solo un segundo de un libro mío. Venimos aquí a hablar de tu libro, pero solo esto un te lo segundo. vamos a cobrar De aparte, los pero ricos vamos ganando. sí, Aparte, me lo cobras aparte, sí, ya lo declaro después. Los esto ricos es. vamos ganando. La tesis central de ese libro es que España ha evolucionado con la excusa de la Gran Depresión hacia una especie de neofeudalismo. Bueno, pues son revelaron frente al cambio de gobierno. Como gallego, persona de izquierdas, te pregunto también, ¿cómo ves este movimiento para que hubiera una especie de gobierno con partidos de una pluralidad diversa? Porque al final sale adelante la coalición PSOE Unidas Podemos porque de alguna forma lo permiten o apoyan directamente partidos como el BNG, como Compromís, como Nueva Canarias, como el PNV, partidos como Esquerra Republicana de Cataluña, como Bildu. Es decir, hay una serie de partidos como Teruel existe de una diversidad de lo que es bueno, de lo que es el país en el que vivimos, pero tampoco fue fácil y se apretó también para intentar evitarlo. Bueno, porque la idea de que España es un país muy descentralizado administrativamente e institucionalmente es correcta, pero políticamente no lo es tanto. Entonces hay todavía sectores muy importantes de la sociedad española, dentro de los grandes partidos, dentro de los poderes económicos, dentro de los medios de comunicación incluso, que se les cuesta mucho entender que España ya no es un país donde hay un punto central de comando y control, sino que es un país descentralizado y donde esa lógica centro-periferia ya no tiene mucho sentido. Aquí en Galicia para nosotros es más centro Santiago de Compostela, donde está la Junta, que Madrid. Y para un catalán es mucho más centro Barcelona que Madrid. Pero no por nada, sino porque la mayor parte de las decisiones que le afectan directamente a su vida, sanidad, educación, servicios sociales, se toman en Santiago de Compostela, o se toman en Barcelona, o se toman en Áraba, o se toman en Valladolid, no se toman en Madrid. Entonces, es que esa es la forma de gobernar la España del siglo XXI, no hay otra. O sea, los que siguen anclados en la idea de que es posible gobernarla con dos grandes partidos de ámbito estatal que van alternándose, ¿no? En mayorías absolutas o en grandes mayorías que necesitan apoyos muy puntuales, eso ha pasado a mejor vida. No sabemos cuánto va a durar lo que tenemos ahora, pero va a durar todavía unos años.
Entonces, tanto Partido Popular como PSOE tienen que acostumbrarse que van a tener 120, 130 diputados y a partir de ahí sumar eso que antes se llamaba la periferia y que ya no existe. Porque España es un país poliárquico, en el sentido que decía Robert Dahl, el gran padre de la ciencia política. El poder no está en un punto central, está muy repartido y hay que aprender a manejar esa nueva realidad. Y no puedes gobernar sin los vascos, sin los catalanes, sin los gallegos y sin los de Teruel. Digamos que hay algunos gallegos, algunos vascos que tienen, bueno, pues ese sentimiento que decías tú de capitalidad. Pero sí que me gustaría también llegar al punto, porque en tu caso, igual que en el mío, conocemos a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias desde los tiempos ya atrás de la televisión, de las tertulias, donde ellos estaron, y me interesaría preguntarte por ellos, ¿no? Porque esto a la gente le puede interesar. Antes de nada, y a modo muy breve, por hacer algo también un poco más picado, que me dijeras un defecto y una virtud de Sánchez y de Iglesias, de forma escueta. Un defecto y una virtud de cada uno. Bueno, yo creo que en el caso de Pedro Sánchez, su gran virtud es que es extraordinariamente flexible y pragmático. Es decir, es un animal político en el sentido de que se adapta a la realidad y a las circunstancias y lo acaba de demostrar. Yo creo que probablemente su gran defecto es que a veces le cuesta transmitir con claridad lo que quiere decir. Dicho de otra manera, se enrolla como una persiana. Y eso en un político es algo realmente, lo hemos podido ver en las ruedas de prensa de estos meses en la pandemia, ¿no? Realmente no hacían falta 45 minutos para decir lo que decía, ¿no? En el caso de Pablo Iglesias, yo creo que es un comunicador brillantísimo y seguramente su mayor defecto es que alguien no le ha dicho todavía con la suficiente fuerza que el mundo existía antes de él. O sea, que le estás diciendo que lo del ego lo tiene que trabajar y a Sánchez que tiene que trabajar lo de la comunicación. Sí, sí. En general los dos, uno tiene que enrollarse menos y decir más, y que darle más sustancia a lo que dices. O sea, no, aquello que decía Machado, ¿no? Escríbame en Juan de Mairena, cuando sacaba un alumno y a la pizarra le decía, dígame lo que pasa en la calle, tal, y el chaval escribe en la pizarra, lo que pasa en la calle, ya está, no hay que enrollarse más, Bueno, ya lo has explicado. tampoco hay que ser Machado para decirlo, bueno si breve, dos veces bueno. Sí. Exactamente. Y en el caso de Pablo Iglesias, hombre, yo creo que es importante que entienda que antes de él en el mundo pasaban cosas. De lo que está pasando en el tiempo que corre, de entrada, ¿por qué crees que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han tardado el tiempo que han tardado para acabar formando un gobierno de coalición? ¿Qué es lo que les ha llevado a esto? No sé si lo consideras que ha sido, bueno, que ha sido tardío, que no, que ha llegado pronto o que ha llegado cuando tenía que llegar. Pero ¿por qué crees que se ha llegado en este momento? Bueno, yo creo que se ha llegado en este momento porque ninguno de los dos tenía otra opción. Era o ponerse de acuerdo o irse a su casa. ¿Con qué discurso vas a unas terceras elecciones? O sea, ¿con qué discurso va Pablo Iglesias a unas terceras elecciones? O Pedro Sánchez a unas terceras elecciones. Y desde luego la opción de pactar con Ciudadanos ya no sumaba. ¿Qué te queda? O pactas con Podemos o te vas a tu casa. Después de ir a unas elecciones por segunda vez. Y además, después de haber fracasado estrepitosamente los dos, porque los dos fracasaron en sus estrategias. Pedro Sánchez esperaba tener una mayoría mucho más fuerte, no la obtuvo, por la razón que hablábamos antes, porque las mayorías de 170 diputados se han acabado para los próximos 10 o 20 años. Después no sé, pero para la próxima década seguro. Y en el caso de Pablo Iglesias, bueno, pues tuvo un resultado significativamente peor al que tenía antes. Pero aún así salvó los muebles y le permitió seguir siendo un socio necesario. Entonces no había más opción. Era o ponerse de acuerdo o irse a su casa. La pregunta relevante es por qué no se pusieron de acuerdo en julio. ¿Y por qué Fue crees? realmente... Bueno, yo creo que en el Partido Socialista y en el Pedro Sánchez se instaló la idea de que efectivamente podían obtener una gran mayoría que les permitiera no tener que depender o no tener que tener un socio de gobierno. En la A eso súmale todas las presiones que tú no cuentas en tu libro porque no es el espacio temporal, pero que se vivieron también antes del verano y las enormes presiones son las mismas que contra se ese produjeron gobierno de después, coalición. prácticamente. Las Bueno, mismas yo creo prácticamente como que después. Y que volverá a haber y después que se sigue intensificaron, habiendo. claro, pero que ya hubo antes, ¿eh? Porque los que hemos estado en algún gobierno de coalición de izquierdas
entre partidos de izquierda y nacionalista, en mi caso en la Xunta de Galicia, también sufrimos ese tipo de presiones. Porque al final todo lo que significa cambiar un determinado statu quo que lleva funcionando mucho tiempo ese tipo de, genera ese tipo de presiones. Es decir, cuando se formó el bipartito en Galicia, había popes de la economía gallega, alguno de ellos hoy en prisión por estafa, condenado en firme por estafa, presionando al Partido Socialista para que, por favor, lo suyo, la actividad a la que él se dedicaba, se hiciera cargo de ella una consellería socialista, porque si venían los del Benegal iban a nacionalizar todo. Para que tengas una idea del nivel de análisis en el que se mueve muchas veces este tipo de poderes, ¿no? Sí, bueno, Pero básicamente hay conflictos de intereses, está claro. Quería preguntarte, Antón, el auge de Vox, ¿cómo te parece que afecta en el tablero político? Tanto para la derecha, hay quien lo llama el centro derecha, también se puede llamar la extrema derecha, y para el resto de partidos políticos, incluida la izquierda, incluida la formación de gobierno. ¿Cómo ves? ¿Cómo afecta el auge de Vox? a ver, empezando por la derecha, yo creo que a Pablo Iglesias, perdón, a Pablo Casado le plantea desde el inicio de la legislatura un dilema que todavía no ha sido capaz de resolver, que es ¿qué hago? ¿Hago oposición como un gran partido de centro derecha, conservador, lo que ha sido el PP siempre, ¿no? Para presentarme realmente como una alternativa de gobierno homologable a la que pueda existir pues, en Francia, en Alemania, o me voy al extremo y compito para recuperar a la gente que se me ha ido a Vox, o compito con Vox. Y si te fijas, ese dilema es el que trae completamente loco a Casado. Por la mañana se levanta y no recuerda a Rajoy, por la tarde parece Santiago Abascal, va un poco por onda, es como cicloquímico, ¿no? Sube y baja, Sí, ¿no? o parece Según, como que intenta cubrir todos los flancos y es complicado, ¿no? yo creo que más que intentar, es que no se acaban de definir, es que no acaban. Hay momentos en los que parece que efectivamente la estrategia buena es la otra, pero de repente pasa algo y dicen, ay Dios mío, a ver si va a ser la otra, ¿no? Por ejemplo, si te fijas en las campañas electorales, en la primera campaña, la de antes del verano, fueron claramente a competir con Vox, el resultado fue un desastre. En la segunda campaña intentaron hacer un discurso de centro derecha, derecha, de orden conservadora, pero no extrema derecha, como Vox, les fue mucho mejor, pero no tan bien como ellos esperaban. Entonces están ahí, ¿no? ¿Cuál de las dos estrategias es realmente el camino para recuperar el poder? Mía, ese dilema, yo creo que Pablo Casado lo va a pasar muy mal, ¿no? Especialmente si Núñez Feijóo obtiene, como todo parece, una gran victoria en las elecciones gallegas. Yo creo que esa misma noche empieza a correr un reloj, una cuenta atrás para Pablo Casado que puede acabar en las elecciones catalanas si obtiene un mal resultado, ¿no? En el Antes de caso de nada, la izquierda, antes de nada, me gustaría que me definieras lo mismo que antes, de una forma muy breve, a Pablo Casado y a Abascal, bajo tu punto de vista. bueno, yo creo que Pablo Casado, su gran virtud es que comunica bien para los suyos. Es decir, yo creo que el ejemplo de Pablo Casado es, por ejemplo, en el Congreso del PP, donde él gana. Yo recomiendo a todos los que quieran conocer a Pablo Casado un poco mejor que vean ese discurso y cómo pone en pie al auditorio. Es decir, realmente para el votante de derecha, para el votante del Partido Popular, yo creo que sabe comunicar muy bien. Y además, frente a la cierta dejadez que transmitía a veces Rajoy, ¿no? A esta indolencia, este no hacer nada, pues él ha aportado lo que seguramente muchos votantes del PP buscaban, que era energía. Yo creo que su principal defecto es que no tiene criterio. Es un líder sin criterio. Le falta el pozo, seguramente también la formación y sobre todo la experiencia para demostrar que es un líder con criterio. Entonces es un líder, es como la nitroglicerina, es extremadamente inestable, ¿no? En el caso de Santiago Abascal, es que no tengo palabras, Jesús, es que me pides un, yo oigo Santiago Abascal y es que me da la risa, o sea, es que no lo puedo evitar. O sea, ¿cuál es su principal virtud? Pues seguramente que lleva las camisas de una talla menos de las que debería llevarlas.
¿Cuál es su principal defecto? ¿Por dónde quieres que empiece? O sea, me parece increíble que Santiago Abascal sea diputado en el Parlamento de España. Ya, pero ¿por qué crees que ha llegado a conseguir un resultado electoral como el que han conseguido? Es decir, porque se incrementa Bueno, su apoyo mucho y hay gente que les vota. pero Mucho. yo creo que la gente vamos a ver, lo que vota es una expectativa, no vota a Santiago Abascal. Vota un determinado discurso, yo creo que vota sobre todo una actitud. Es decir, yo creo que lo que más daño le hizo a Rajoy al Partido Popular en la última legislatura fue esa imagen que sistemáticamente se vendió de Rajoy como un pusilánime, ¿no? Como alguien que no era capaz de poner orden, de decir aquí estoy yo, de plantarse, de poner a cada uno en su sitio. Y eso es lo que vende Vox. Entonces, yo creo que esos son votantes que votan a esa expectativa. Y sobre todo en unas elecciones donde no estaba muy claro qué es lo que podía pasar, ¿no? Ni tampoco estaba muy claro que el partido, concentrar el voto en el Partido Popular fuera a significar pues un cambio de gobierno, una derrota del Partido Socialista, pues la gente votó lo que le apeteció y lo que le apetecía era dar caña, y eso es lo que ofrece Vox, no solo Santiago Abascal. ¿Cuánto dura eso? Bueno, yo creo que vamos a tener un ejemplo perfecto en las famosas caceroladas de Núñez de Balboa, ¿no? Pues hasta que se abren las terrazas y vuelven a servir gin tonics. Pues yo creo que cuando el Partido Popular acierte a abrir la terraza otra vez y vuelva a servir gin tonics políticos a sus votantes, pues Vox se perderá en la noche de los tiempos, o eso espero por lo menos. Te pido una definición casi de una palabra o dos, ¿vale? En este caso, de personajes importantes en el libro, en la historia de la conjura. Felipe González. Es ese suegro plasta que tenemos todos en casa. ¿Pero El suegro. crees que le mueve los celos que pueda tener familiares o que no le hagan caso o le puede otro tipo de cosas? Bueno, a Felipe González le pasa lo mismo que a Pablo Iglesias, pero al revés. A Pablo Iglesias alguien debería decirle que antes de él pasaban cosas importantes, y a Felipe González alguien tiene que decirle que después de él siguen pasando cosas importantes. O ¿Y sea, qué la le historia mueve no a termina. Felipe González? ¿Le mueve ese ego o le mueve algo más? Bueno, yo creo que, yo sinceramente quiero creer que le mueve eh, la protección de su obra, de lo que él considera su obra. Yo creo que hay que buscar más motivaciones de tipo, ¿cómo voy a pasar yo la historia? ¿En qué medida los que vienen detrás de mí revisan o no lo que estoy haciendo? Que supongo que también tendrán su peso y tendrán su relevancia, ¿no? Pues las motivaciones económicas que pueda tener, los contactos empresariales que todos conocemos en el caso de Felipe González, no estoy diciendo que tengan importancia, pero yo creo que llega un momento, sobre todo en figuras de ese calibre, en el que yo creo que ya trabajas para la historia. Entonces, lo que no quieres es, al final, fíjate qué fue lo que provocó el distanciamiento entre Felipe González y Zapatero o entre Pedro Sánchez y Zapatero. Cada vez que Zapatero o Pedro Sánchez pusieron encima de la mesa alguna revisión del trabajo como gobernante de Felipe González. Yo creo que ese es el factor fundamental que explica el comportamiento de Bueno, Felipe como González. gobernante y como exgobernante. Por ejemplo, uséase la puerta giratoria. Pero bueno, José María Aznar. Es lo mismo, es que son dos suegros. Es como si te divorcias para quitarte de encima a tu suegro, te vuelves a casar y te vuelve a aparecer otro suegro plasta. Pues exactamente igual. La conferencia episcopal. Yo creo que alguien debería decirles que Franco ha muerto y ya no es necesario llevarlo bajo palio. Los medios de comunicación de masas. Bueno, yo creo que los medios de comunicación de masas en este momento afrontan un problema de supervivencia. O sea, en la actual situación, tal y como están en cuestión su supervivencia. Por un lado, no eres capaz de retener audiencia, mucha de esa audiencia se te está yendo a otro tipo de medios y de soportes, las redes, etcétera, etcétera, y tu dependencia del poder político es cada vez mayor. Entonces, para que te vaya bien o que te vaya mal, depende de quién gobierna.
Y buena parte de tu producto está condicionado por si gobiernan los tuyos o dejan de gobernar los tuyos, ¿no? Por ese camino yo creo que los medios de comunicación tradicionales en España van hacia una muerte lenta, inexorable, dolorosa y muy poco digna. Hablas de un problema de que hay más gente que ve otro tipo de plataformas y de un problema también financiero. Claro. Es decir, en España siempre hemos tenido unos medios de comunicación débiles desde el punto de vista empresarial, porque el mercado español es lo que es y da para lo que da y facilita el consumo que hay, igual que el mercado publicitario. Claro, si el mercado publicitario va a la baja, si tus audiencias van a la baja, tus ingresos van a la baja, tu estructura empresarial se debilita todavía más. Tu dependencia del poder político crece cada vez más. Es que es un círculo vicioso. Al depender cada vez más del círculo del poder político, eso afecta directamente a lo que produces, al tipo de información que das. Buena parte de tu línea editorial, de tus noticias, de lo que das o no das, depende de si gobiernan los tuyos o no. Eso multiplica todavía más el problema de una audiencia que se aleja cada vez más de ti, porque ya no ve en ti un medio de comunicación, ve un hooligan, o un fan, o un supporter, o un agente activo de las cloacas. Depende de cómo quieras llamarlo. El rey emérito Juan Carlos I, y relacionado también, si quieres, con lo que estamos hablando de los medios de comunicación, lo que en su momento no se contaba, lo que se va sabiendo ahora al respecto de sus cuentas. ¿Crees que es un síntoma de un tiempo determinado, lo del llamado emérito? Yo, la verdad no lo sé, Jesús. Pero hay momentos en los que pienso que sí, que representa el fin de una era, el fin de eso que se llamó el juancarlismo, ¿no? Y aquella frase tan mítica de yo no soy monárquico, soy juancarlista, y que seguramente mucha gente estará borrando ahora a toda prisa de sus libros y sus hemerotecas y sus participaciones en televisión. Yo no, porque nunca la dije, porque yo soy republicano de siempre. Pero hay momentos en los que veo una operación de control de daños. Me explico. Vamos a destrozar la figura del emérito, porque total, la que más da, para salvar la figura de Felipe VI. Y entonces no sé si en realidad, en lugar del fin de una época, lo que estamos viendo es el apuntalamiento de esa época con otros ropajes, ¿no? Entonces, yo no tengo especial entusiasmo en esta demolición controlada de la figura del rey emérito, sinceramente. Para mí ya está en la historia, me preocupa mucho más, ¿no? Y me da la sensación de que a veces tengo la sensación, es una sensación, no tengo pruebas ni estoy denunciando ninguna conspiración, de que estamos asistiendo a una voladura brutal pero controlada de la figura del emérito para apuntalar y consolidar el reinado de Felipe VI. Sí, bueno. Esto ya lo sería todo lo contrario del fin de una época. En el segundo libro, en Conspiraciones, cómo el proceso de abdicación fue efectivamente un aterrizaje controlado para evitar que hubiera excesivos espasmos. Pero es verdad que ahora mismo, claro, hay una serie de dineros muy importantes que se han movido, Arabia Saudí, Suiza, Fundación Panameña, después las Bahamas, son millones, claro. No se declara al fisco, se oculta el dinero. Un jefe del Estado con maletines de pasta por Suiza. Sí, sí. Pues... sí, eso es incuestionable. Pero mi duda es hasta qué punto se está utilizando todo eso para apuntalar la figura de un rey, Felipe VI, que despacha todo esto, que es escandaloso y que es intolerable, con un comunicado de prensa al día siguiente de que se declare el primer estado de alarma de la historia de nuestra democracia. Por el coronavirus. Anunciando algo tan chiripitifláutico como renunciar a una herencia. Alguien debería decirle que a las herencias solo se puede renunciar cuando muere el testante. O sea, tú no puedes renunciar preventivamente a una herencia, ¿no? Esa es toda la explicación. Yo no sé si tú tienes más información que yo, pero es la única información que... Yo no he recibido más explicación. Y hombre, en esos papeles también está Felipe VI. En esos papeles, que ahora se están publicando, que
son tan malísimos y millones para arriba, millones para abajo, sociedades con unos nombres que siempre me pregunto quién es el que pone los nombres a estas sociedades, ¿no? Bueno, en muchos de esos papeles está Felipe VI. Entonces, hombre, la explicación de un comunicado de prensa al día siguiente del estado de alarma, diciendo que yo no sabía nada y que cuando me enteré hice como el capitán Renault en Casablanca, ¿no? ¡Qué escándalo! Aquí se juega. Fui a un notario y dije que no quería saber nada. Por cierto, fue un notario un año antes de contarnos que fue el notario. Te recuerdo que lo más interesante de ese comunicado es que el rey Felipe VI confiesa que él sabía todo esto hace un año. Y toda su actuación fue ir al notario a decir que él no sabía y que no quería. Y ponerlo en conocimiento de no sabemos qué misteriosas autoridades. Hombre, a mí, sinceramente, me interesa más esa parte de la historia. ¿Por qué? Porque, bueno, Juan Carlos ya está en la historia y ya, allá él. Pero Felipe VI sigue reinando, sigue siendo el rey, sigue dando discursos como el del 3 de octubre, sigue dándonos lecciones a todos. El tiempo que vivimos y que hemos vivido y conjuras, que sigue viéndolas y que las hay en este libro del que hemos hablado con Antón Losada y que recomendamos, que va por la 5ª edición en la fecha en la que hagamos esta conversación. Yo lo recomiendo sobre todo para la gente a la que le interesa la política, pero le da miedo acercarse a libros que hablen de política, porque lo explicas muy bien. O sea, muchos de estos libros de política, ¿no? De acontecimientos políticos, a veces el problema que tienen es que empiezas a leerlo y llega un momento que pierdes el hilo, ya no sabes muy bien de qué estás hablando, y con esa estructura que tú le has dado, ¿no? Y ese relato tan cinematográfico, ¿no? Todo salpicado de escenas, de diálogos, de pequeños detalles, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha encantado mucho uno de Ábalos yendo a Barcelona a una negociación, no encuentra muy bien el sitio, se cruza con alguien en el pasillo y ese que reconoce a Ábalos y se va por razones misteriosas por la escalera de emergencia. Que uno se queda pensando, a ver si es que pensó que Ábalos le iba a pedir pasta o algo así, ¿no? Y salió corriendo por la primera puerta que encontró. Bueno, ese tipo de pero escenas. luego aparecieron ahí todos los periodistas, claro, Sí, les pillaron, la reunión era secreta, pero les pillaron. ya, pero quiero decir que la manera de contar es salpicando con pequeñas escenas, diálogos que vas entresacando, ¿no? O sea, no es un relato monótono, aburrido, esto es bla y fue y tal, sino que realmente, ya te digo, es que parece, si no fuera verdad, hay momentos que parece el guión de una película, Sí, sí, lo es. Es también muy curioso sinceramente. cómo hay un Entonces, a la hotel. gente a la que le cuesta acercarse a los libros de política, les recomiendo encarecidamente que lo lean, porque es como ver una película, o sea, como leer un guión de una película. Sí, es cierto que efectivamente no es un ensayo en el que yo me ponga a decir lo que pienso, no es una narración de lo que ocurre, yo no aparezco ahí de hecho y me decían algo que me ha gustado, que me decía alguien que lo había leído una persona de unas ideas políticas pues, de derechas, hay que decirlo, y que se acercó al libro creyendo que iba a hablar simplemente de los protagonistas que aparecen en la portada, pero no, le gustó porque se ha enterado de las entrañas de lo que ocurrió en un tiempo que ha hecho que tengamos este gobierno y le había interesado mucho, pues había enterado de un montón de cosas que no sabía. Hablando de anécdotas, es muy curioso cómo hay un hotel, sigue habiendo un hotel en Madrid donde curiosamente se han negociado las últimas peripecias más importantes de la política española de los últimos tiempos. Un hotel que hay a la ribera del Manzanares y no diremos más, y donde por cierto acabaron bebiendo cervezas una tarde-noche en la cual después Era la la cerveza. no, bueno, quiero decir que hubo momentos también de distensión, O a que da pesar muy de todas buenas las tapas con tensiones la que había. cerveza. Es normal que, bueno, de vez en cuando hay un momento distendido, pero también es curioso que siempre ocurra en este tipo de lugares como este hotel donde hay reuniones secretas determinadas y se cuenta en el libro y está bien. Antón, que muchas gracias, que oye, que encantado de que hayamos tenido esta conversación, ya sabes que siempre estamos en contacto y de verdad que de corazón agradecido. Gracias a ti, Jesús. Si quieren leer un thriller político trepidante, no se pierdan La Conjura, de Jesús Cintora. Salud, hasta luego. Salud.